Hemos llegado al penúltimo día de estudio de este folleto, pero no se preocupe que ya tenemos el nuevo folleto, ya vamos a hablar de eso el día de mañana en el resumen. Ya tenemos el nuevo folleto para estudiar, pero hoy vamos a estudiar el tema Salgamos a Jesús fuera del campamento. Y hay algunas reflexiones que hacer y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que nos acompaña para poder hacer estas reflexiones para nuestra vida. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu ayuda para poder hacer frente a cada decisión en nuestra vida, y hoy tenemos una decisión importante que tomar: seguir a Jesús donde quiera que Él va. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que hemos venido estudiando, pastor, hasta este momento ha sido muy intenso, muy interesante, pero ahora resulta que casi al final Pablo también toca un tema que es de alguna manera casi paradójico, y lo voy a decir así porque el pueblo judío creía que vivían en la ciudad de Dios, Jerusalén, estaban ahí, ese era el pueblo de Dios, pero ahora Pablo dice, saben, si necesitan seguir a Jesús, o más bien dicho, para seguir a Jesús necesitan salir fuera del campamento. Quizás para comenzar, ¿a qué está refiriéndose el apóstol Pablo con esto de salir del campamento? Para que nos ayude a comprender el concepto. Muy bien, yo creo que tiene una aplicación muy especial, pero me gustaría que viéramos el texto. Claro. En Hebreos capítulo número 13, vamos a leer ahí a partir del versículo número 10. A partir del verso 10 hasta el verso 14, si no estoy mal, así ¿verdad? Es, sí. Así es. Ahí dice de la siguiente manera: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Muy bien, estábamos ya tratando los temas prácticos, sí. Pero creo que la mente teológica del apóstol siempre lo vuelve a llevar a la enseñanza, y eso está muy bien. Creo que aquí el apóstol lo que está diciendo es fuera. Ok, ¿qué significa fuera? Sabemos que esa palabra ya tiene una connotación negativa, si lo podemos decir. Todo lo que está afuera de la ciudad. Quedarse afuera. Afuera de la casa, sí, como que no es muy bueno. Y de hecho, en ese tiempo también afuera tenía una connotación negativa, porque afuera de la ciudad era donde se tiraban los desechos. Es lo mismo que hacemos hoy. Afuera de la ciudad es donde se quema la basura, afuera de la casa, afuera del tabernáculo, es donde también tal vez nosotros no nos hemos puesto a pensar. Siempre decimos, bueno, el pueblo de Israel estaba sacrificando animales, pero ¿qué hacían con todos los desperdicios, eso, sí, con los desechos? O sea, lo que no todo era efectivo. Claro. Entonces, bueno, se tiraba a un lugar. Entonces, afuera era considerado un lugar pues inhóspito, que nadie debería estar allí, sucio, un lugar que incluso, por ejemplo, los leprosos, sí, cuando alguien tenía lepra, lo mandaban también fuera del campamento. Y ahora dice, me llama la atención, y por eso es que el texto es muy revelador, porque hoy nos está diciendo algo, que vayamos al encuentro, porque si ustedes notan lo que dice aquí en el versículo número 13, salgamos pues a él, o sea, porque a él lo sacaron, a Jesús. Porque quiere decir que Jesús está afuera también del campamento. Dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿En qué sentido Jesús estuvo fuera? ¿En qué sentido? Y entonces, después de haber explicado la connotación que llevaba fuera del campamento, ahora recordemos, claro, ¿cuándo fue que Jesús estuvo? Cuando Él murió en la cruz, cuando Él fue llevado al Gólgota, cuando Él llevó la cruz, cuando Él sufrió el oprobio, la vergüenza. Recordemos que la muerte de crucifixión, según hemos estudiado en la historia, era una muerte cruel, pero también era una muerte vergonzosa. Se ha dicho incluso que
que los que eran ejecutados les quitaban su ropa. Bueno, de hecho la Biblia dice que los mantos, el manto de Jesús, su túnica, la repartieron. Entonces era una muerte terrible, vergonzosa, penosa, y las personas pasaban y estaba expuesto ahí el que era crucificado ante la vista pública. Claro, eso lleva vergüenza. Ahora, ¿por qué Pablo dice, salgamos a él? Porque por amor a Cristo, y aquí viene la aplicación para los cristianos de esa época y para nosotros. Por amor a Cristo, muchos cristianos, recordemos nuevamente a nuestra audiencia, que fueron los recipientes originales de esta carta, ellos también estaban siendo expulsados de sus hogares, eran malinterpretadas sus acciones, ellos también perdían probablemente trabajos o aún hasta la vida misma. Y entonces el apóstol viene hoy y les anima y les dice, si ustedes van a tener pérdidas por amor a Cristo, no se preocupen, Él también las tuvo. Él también estuvo fuera. Él también pasó problemas. Él también pasó dificultades. Entonces creo que es el llamado que el apóstol nos está haciendo, y es que Jesús está allí con los marginados. Es que Él está allí con aquellos desposeídos, especialmente aquellos que por su fe han tenido que dejarlo todo. Amén. Y creo que eso es esperanzador, pastor. Además que nos muestra cómo la Biblia y cómo Dios, hablándonos en la Biblia, es muy claro respecto al costo del discipulado. Creo que tal vez estaba haciéndose eco Pablo de las palabras del mismo Señor Jesús cuando dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Pastor, ¿cómo podemos aprender a avanzar con fe sabiendo que a veces sí habrá pérdidas acá en este mundo? Creo que la clave está en lo que ya estudiamos en Hebreos 11 y 12, pero queremos que quede reforzado porque, querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana, no sabemos qué significará para usted salir fuera, o sea, salir del campamento. No sabemos qué significará para usted, para cada uno es diferente, pero pastor, ayúdanos para saber qué pasos podemos dar para tomar esa decisión y mantenernos en Cristo. Muy bien, creo que en primer lugar yo quiero compartir con ustedes una declaración que Elena de White hace en el libro El deseo de toda la gente. Si ella dice, Él sufrió la muerte que merecemos para que nosotros podamos recibir su vida. Amén. Yo creo que una de las maneras que soportamos las pruebas mejor es cuando sabemos que no las estamos soportando solos, sino que Jesús está también sufriendo con nosotros, pero que Él era el que no tenía que sufrir, pero Él se solidariza con nosotros. Amén. Entonces, siempre cuando uno está sufriendo, yo le voy a dar una clave, siempre piense, yo lo merezco. Porque si usted piensa, es que no lo merezco, es que la vida es injusta, ¿y quién dice que no lo merecíamos? Sí. Si lo que merecíamos es la muerte eterna. Y entonces, por eso le digo, es una clave, piense, bueno, ¿y por qué yo no merezco esto? Y si yo soy un pecador, más bien, gracias a Dios que hay salvación, y gracias a Dios que Cristo Jesús vino y sufrió conmigo para amortiguar el problema que yo estoy sufriendo. En segundo lugar, Cristo siempre nos ayuda para que el problema sea más llevadero, si lo podemos decir con esas palabras. En tercer lugar, siempre piensa en la bendición de las pruebas, nos disciplinan, nos ayudan, porque todos nosotros, amigos, hermanos, tenemos escoria en nuestra vida espiritual, Sí. En nuestro carácter, en lo que sea, y siempre hay algo que Dios querrá refinar en nosotros. Aún al gran apóstol, cuando él oró al Señor 3 veces específicas por un problema que tenía, que no sabemos cuál es claramente, pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros hemos conocido a lo largo de la historia personas que en medio de la debilidad hicieron mucho más que personas que no tenían esas debilidades, y lo podemos ver aún en la actualidad. Yo me quedo, por ejemplo, muy asombrado de personas que tocan una guitarra con sus pies, Sí. porque no tienen manos, y uno tiene las manos y no lo hace, y que hacen otras tantas cosas, personas con limitaciones. Un día de estos estábamos cantando en nuestro culto de oficina un canto escrito por Fanny Crosby. Ella era ciega, y ella escribió unas letras tan hermosas, y aunque no podía ver, pero ella miraba más
porque no era con la vista física, sino con el alma, con los ojos espirituales. Entonces, siempre en medio de las pruebas, sí, nosotros permitimos que Dios obre y que Dios nos refine a través de ellas, creo que van a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Así que hoy queremos que ore por nosotros, pastor, para poder tomar esa decisión de aprender a salir a Jesús, a entregarle nuestra vida a Jesús, porque habrá que hacer sacrificios, pero tenemos los ojos puestos en la recompensa. Jesús es el mayor galardón de todos y viene por segunda vez muy pronto. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque es posible la fidelidad y la lealtad. Amén. Tú nos has llamado a ser fieles a Jesús, fieles, leales a nuestros dirigentes, fieles a las enseñanzas, a las doctrinas, y ahora nos llamas a ser fieles en medio de las pruebas. A veces es difícil, Señor, soportar el oprobio y la vergüenza, pero qué maravilloso es saber que ahí en ese lugar donde está el oprobio y la vergüenza, ahí también está tu presencia. Ayúdanos, Padre, para que podamos recibir el consuelo y el alivio que necesitamos en esa hora de dolor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.